Pretender definir qué es ser vasco en pocas palabras es como intentar poner puertas al campo. Simplemente no se puede. Aunque se nos ocurren muchas maneras de dibujar esa identidad, quizá ninguna pueda acotarla del todo. Pero cuando nuestro protagonista, habiendo nacido y vivido siempre en Uruguay, nos dice que algo debe de tener de vasco porque cuando se le mete una cosa en la cabeza no ceja hasta conseguirla, le entendemos perfectamente. Humanista comprometido, defensor y militante de la austeridad, exguerrillero tupamaro, pasó años entre rejas, vivió del cultivo profesional de flores y ha presidido durante 5 años Uruguay. Hoy vamos a desvelarle sus auténticos orígenes a este inusual político, José Múgica Cordano. Mi historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros quiso cambiar su época y su mundo tras un sueño, el de una sociedad libertaria y sin clases. Un país dependiente le conviene mucho más. Yo, José Alberto Múgica Cordano, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado. José Múgica. La política quedó engrillada a la economía y al mercado. Todo es negocio. Lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. De algún lado somos. De la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos. Era tal el interés que tenía José Múgica por reconstruir su pasado vasco que no ha dudado en cruzar el Atlántico y celebrar aquí su 80 cumpleaños. Hasta Múgica, el pueblo con el que comparte apellido, ha venido el expresidente de Uruguay. Nosotros en este programa vamos a desvelarle que en contra de lo que se ha dicho, sus raíces no se hunden aquí. A garrotazos, como hacían todos los múgicas. Los múgicas eran especializados en hacer propuestas que nadie podía rechazar. Fue conocido, yo creo que como el mayor depredador sexual de la historia vasca. Esta es nacida en San Sebastián y él es nacido en Tolosa. Estos son los que van a América. Emigrar en aquella época debió ser algo terriblemente duro, porque era como cortar amarras. Con suerte alguna carta muy de vez en cuando. 2 años después de casarse, saltan a América. Y a mí es una fecha que me parece rara, porque en 1842 está prohibida la emigración a América. ¿Qué es lo que pasa? Qué difícil debía estar la vida en aquella época para que la gente se fuera de acá, ¿no? Un lugar tan bonito. Alubia todos los días y el aceite era el pedazo de tocino del cerdo que se había matado. Esa gente debió haber sufrido muchísimo. Y es bueno tener una idea de eso. En un mundo que se va modernizando y donde la gente tiene a veces una debilidad reclamante espantosa. Estos Múgica salen de este caserío. Progresivamente me estoy acercando al hoyo y tal vez me están agarrando preocupaciones que no tenía. José, vamos a hablar de sus orígenes, de sus antepasados, de su familia, que parte de estas tierras y sí, se va seguramente a buscar un futuro mejor hacia Uruguay. Sí, como miles, ¿no? Sí. Fue una época de una fuertísima inmigración. Hay años que
tenemos registrados 40.000, 50.000 inmigrantes que llegaban de distintas partes, fundamentalmente de España y de Italia. Emigrar en aquella época debió ser algo terriblemente duro, porque era como cortar amarras. Con suerte alguna carta muy de vez en cuando, y eso en el mejor de los casos. Tenemos que imaginarnos barcos que si los miramos hoy y nos dijeran que tenemos que cruzar una bahía, temblaríamos y probablemente ir en condiciones amontonados, difíciles, muy difíciles, y sabiendo que se van lo más probable para no retornar, ¿no? Esa gente debió haber sufrido muchísimo. Y es bueno tener una idea de eso. En un mundo que se va modernizando y donde la gente tiene a veces una debilidad reclamante espantosa por cualquier cosa. ¡Ay, qué horrible, qué espantoso! Y uno piensa que si los seres humanos hubieran sido tan débiles, no hubieran llegado a donde llegaron. Pero bueno, las nuevas generaciones no tienen por qué tener memoria de los padecimientos de los que nos crearon atrás. José, este programa, que se llama Todos los apellidos vascos, le puede ayudar a buscar ese origen de su apellido Mújica y de otros apellidos vascos que tiene usted en su genealogía. ¿Se acordaría usted de sus 8 primeros apellidos? No, me acuerdo de algunos nomás. Me acuerdo de los Cordano, me acuerdo de la rama materna, Cordano, Llorelo, y de los vascos Mujica, Cipriani, que ese es un apellido, o parecido, ese es un apellido italiano. Con la colaboración de José Mújica y con la ayuda de nuestros historiadores, reconstruimos sus 8 primeros apellidos, hasta donde hemos podido llegar: 4 paternos y 2 maternos. Mújica, Cordano, Terra, Llorelo, Cipriani, Terra. No hay un Mújica único que desciende de una línea pristina. Aparece el apellido por muchos lugares. Quiere decir que es un apellido viejo, que hace mucho que está dando vuelta, y sé que hay Mujicas por otros lados, así que otros me dicen de que quiere decir durazno o melocotón o algo por el estilo. Recuerdo que en la contienda presidencial de 2009, 3 candidatos de origen vasco: Bordaberría, Lacalle, usted mismo. Sí, era una disputa entre descendientes de vasco. Es así. Así que un vasco iba a ganar. Fijo. ¿Echa de menos la política? No. ¿O uno no deja nunca de ser político? No, yo no dejo nunca. Soy senador y ahora cuando me vaya tengo que recuperar el trabajo en el Senado y eso. Y bueno, y vamos a andar hasta que la máquina ande. Sus padres, su padre, su madre, su abuela, su abuelo, ¿pudo usted mantener conversaciones con ellos para hablar del origen? No, yo tuve conversaciones con mis abuelos y con mis padres, pero por la línea materna. Por el lado vasco no conocía a mis abuelos, y mi padre falleció cuando yo tenía 7 años, lo que quiere decir que seguramente en los recuerdos de la familia quedaron cosas que yo no me enteré. ¿Y tiene usted algún recuerdo de su padre? Sí, tengo fotos, tengo recuerdos. Era un hombre, un pequeño hacendado, tenía un poco de tierra y había trabajado el ganado de joven. Mi madre era descendiente de inmigrantes italianos que hicieron una colonia. Presentaban 2 culturas totalmente distintas. Mi padre era ganadero
más que nada. Mi madre pertenecía a una cultura mucho más integrada de trabajo de la tierra, de ganado, de siembra, de fruta, de cocina, en fin. Ha venido varias veces a Euskadi y en esta ocasión viene también por un motivo de buscar esas raíces, esos orígenes. Yo no busco por hallar, busco por saber. Y saber porque tengo curiosidad de la cuestión humana y me gusta saber el origen de nuestras vidas, los caminos, los ríos, los arroyitos que contribuyeron a formar nuestras vidas. Por eso, ahora que tenía un poco de tiempo, me gustó venir de vuelta y mirar este paisaje y hacerme algunas preguntas. La pregunta más grave, qué difícil debía estar la vida en aquella época para que la gente se fuera de acá, ¿no? Un lugar tan bonito. ¿Qué le parece este paisaje? ¿Es parecido al de allí o no tiene nada que ver? No, el Uruguay no. El Uruguay es una penillanura muy... El pico más alto tiene 500 metros. Eso es excepcional. No, es una penillanura de pasto. Es un país verde también. Tiene 13 millones de vacas y 8 millones de ovejas. Bueno. Es pura... No sé si el país no es de la vaca y nosotros le estamos estorbando. Después de nuestro primer contacto con este filósofo y mientras nuestro equipo de investigación hace su trabajo, nos acercamos a la Casa Torre de los Múgica, de donde nuestro protagonista creía que procedía. Nos hemos puesto en contacto con Alberto Santana para que nos cuente los terribles sucesos que ocurrieron en esta casa. ¿Por qué durante tanto tiempo se ha mantenido que los orígenes del expresidente de Uruguay, José Múgica, podían ser de aquí? Pues es una confusión sencilla, pero que nadie se ha preocupado de desentrañar hasta hace 4 días. Porque se llama Muxica y porque este es el lugar donde los muxicas más importantes de la historia han vivido y se han asentado desde hace 700 años. Esta casa-torre es imponente. Esto tiene su historia. Pues era todavía mucho más grande, era todavía mucho más potente. Está reducida, está jibarizada, está reducida a 1/3 de su anchura y a la mitad de su altura. Así que tenía que ser, esta era la casa del terror, esta era una casa enorme. ¿Por qué, Alberto? Pues porque estos eran los jefes, la cabeza del bando oñacino en Vizcaya. Son una de las 2 grandes familias de señores feudales vizcaínos, uno de los grandes señores feudales vascos, son los Múgicas. Y controlaban sobre todo, ¿sabes qué? Además de las comunicaciones y el tráfico, las iglesias. La mejor empresa de los Múgica era ser dueños de iglesias. ¿Y cómo se hacían dueños de las iglesias? Pues a golpes, a garrotazos, como hacían todos los Múgicas. Los Múgicas eran especializados en hacer propuestas que nadie podía rechazar. Alberto, ¿quién es Tristán de Múgica, el señor de los puentes o del puente? Tristán de Múgica es uno de los muchos bastardos de los Múgica. Tuvieron muchísimos más bastardos que hijos legítimos. De hecho, si habría alguna posibilidad de que Pepe Múgica procediera aquí, procedería de alguna línea bastarda. Tristán es uno de los bastardos de fines del siglo XV. Tiene a su hermano mayor, el hermano heredero del poder el Múgica, que es Juan Alonso, que vive en la Casa Torre. Pero él vive con algunas mujeres que se ha procurado abajo en el valle, cerca del puente. Y es quien se encarga de las tareas sucias de la familia. Este es el que golpea, este es el que asalta, este es el que viola, este es el que controla el paso por los puentes en la cuenca de Loca hasta el final de la desembocadura, hasta los puertos de embarque, por lo menos, de Guernica. Es el gorila de la familia, es el hombre duro.
porque el problema con los Múgica es que ejercen un tipo de violencia que la sociedad no podía digerir en aquella época, porque va más allá de la opresión para conseguir más renta, para conseguir más dinero, para tener más poder. Es una violencia gratuita que solo les beneficia a ellos. La llamo la Casa del Terror, pero es verdad que inspiró pánico a las gentes de la época, a las gentes, sobre todo a las mujeres, y te diría más, a las mujeres jóvenes. Juan Alonso II de Múgica, el dueño de esta casa, el que erigió esta casa, el que reconstruyó esta casa, fue conocido, yo creo que como el mayor depredador sexual de la historia vasca. ¿Qué me estás diciendo? Un salvaje, un salvaje. Te he traído incluso un pleito pequeño que se cita, se abre expresamente contra Alonso de Múgica. Y dice, en 1480, dice, a petición de Pedro de Avendaño, emplazamos a Juan Alonso de Múgica, señor de Aramayona y de Múgica, para que se defienda de las acusaciones de rapto, violación, asesinato y otros delitos. Y lo detalla y dice, porque vos, Alonso de Múgica, habedes tomado ciertas doncellas vírgenes fijosdalgo hasta el número de 150 doncellas o más, las cuales o la mayor parte de ellas dice que por la fuerza y contra su voluntad de ellas y la voluntad de sus padres y sus madres y parientes, y las habedes corrompido y desflorado su virginidad, siendo doncellas menores, por manera que la mayor de ellas solo tenía 14 años, Qué la más viejita brutalidad. de ellas. Y por eso la acusan de rapto, de incesto, de estupro. Es un auténtico salvaje. La sociedad de la época era violenta y hubiese aceptado formas de violencia como el robo, el asalto o apropiarse de cosas que no eran suyas. Eso lo hubiese aceptado, pero este tipo de cosas ya no. Eso es lo que te voy a decir. Hoy en día eso, vamos, haría levantarse a la sociedad de Busturialdea. ¿Qué hacía la sociedad hace 600 años? Pues afortunadamente podían demandarle y le demandaron. No consiguieron nada, pero pudieron llevarle a juicio. Y ya para entonces era un avance tremendo. Pero la sociedad no podía hacer nada. Así que esta gente, efectivamente, gente como Juan Alonso de Múgica, regó la comarca y regó Vizcaya de bastardos. Había muchos múgicas que no eran múgicas descendientes directos o con derechos a tener alguna participación en la casa o en las propiedades, sino que solo llevaban el apellido Múgica porque su abuela había sido desflorada por un múgica. Hola, chiquilla. Incluso esta campa, Olga, tiene un nombre muy especial. Es la única campa del mundo que yo conozco que se llama Andramendi, el monte de las mujeres, el monte de las chicas. Ahora me explico por qué. No te haces idea, Olga, de lo fuerte y poderosa que es la casa de Múgica. Estos muros tienen más de 2 metros de ancho y las piedras que se utilizaron para hacerlo, fíjate qué pedruscos enormes. Grandes, ¿eh? Enormes, enormes. Grandes. Desde luego no son piedras que pueda levantar una sola persona. Alguna rijasochaile poderoso, igual sí, pero escasamente, de récord. Estas son las piedras más grandes que tenga cualquier otra casa, torre o castillo de Euskal Herria. Yo no las he visto en ninguna otra casa privada. Hay castillos reales que también las tenían muy grandes, los navarros, pero como casa privada, enorme, colosal, colosal. Para la técnica de aquella época, indestructible, inasaltable. Y a pesar de eso, aprovechando que estaba él fuera, un día se la quemaron. Vino la Por las hermandad. tropelías. Por las tropelías y los abusos que estaba cometiendo, sí, sí. Esta era la entrada principal del castillo. Cuando era castillo esto, cuando aquí vivían los guerreros de Juan Alonso, primos, cuñados, bastardos y demás. Aquí cuando llamaba al apellido, decía, llamo al apellido, los que son de los míos y de mi familia, que vengan a defenderme, que nos atacan los Avendaño, que nos atacan los Arteaga y demás. Se encastillaban aquí, subía Tristán, subían los chicos, los gorilas, se encerraban aquí, cerraban las puertas, echaban la tranca. ¿Te enseño dónde está la tranca? Sí. Ya ves lo potentes que son estos muros de piedra, esto sí. Ya ves que es casi inabarcable. Pero dejaron un cajoncito hueco en el interior del muro, empotraron el muro, un cajón que tenía dentro además una caja de madera y en esa se deslizaba una tranca.
parece de película. Luego la apalancaban desde aquí, desde el fondo, y se quedaban aquí. Los 10 hombres más fuertes, justo donde estás tú, los 10 hombres más fuertes de Mújica se quedaban aquí esperando, una pierna para atrás. Las asaltaban normalmente, ¿sabes cuándo? A la mañana, cuando salían las mujeres o los niños a sacar los caballos o los cerdos o las vacas. En ese momento estaban esperando entre los árboles y que en ese momento ponían alguna palanca en la puerta y impedían que se cerrase y entraban todos en tromba. ¿El caserío está habitado? ¿Vive gente? Sí, vive un matrimonio, Pedro María Lustiza y su esposa se apellida, por cierto, Mújica. ¿Qué me dices? Sí. ¿No será pariente? Comienza ya el trayecto por el pasado de José, en compañía de Miquel Prieto, quien ha investigado su genealogía familiar. ¿Cómo se siente cada vez que viene a esta tierra? Me impresiona mucho lo bonito del lugar y lo pródigo de la naturaleza. Todo es muy verde, es muy lindo. ¿Usted qué tiene de vasco, José? La verdad que no sé. En mi país los vascos gozan de fama de gente terca, de gente como con un carácter que una vez que se determinó, contra viento y marea lo lleva a las cosas adelante. Y la verdad que yo algo de eso tengo. Algo de eso tengo. Y por lo demás, en mi país hay una colectividad de apellidos, un conjunto de apellidos que notoriamente son vascos. Y le diría más, cuando miro por el cable de la televisión vasca y me muestran las calles de cualquier lugar, me encuentro con rostros que podría decir, son iguales los uruguayos. ¿Para usted la familia es importante? Es nuestro rumbo en la existencia. Si bien hoy las familias no tienen el papel que cumplieron en la antigüedad, y esto es tan fuerte que para los aymara, uno de los troncos indígenas de la cordillera de los Andes, pobre no es lo que nosotros consideramos pobre, sino que pobre es el que perdió la comunidad. Es decir, el que está solo frente al mundo. José, ¿desde cuándo le viene a usted el interés de conocer sus orígenes? No me caracterizo por mirar mucho hacia atrás. Lo que pasa es que los seres humanos pasamos por edades. Progresivamente me estoy acercando al hoyo y tal vez me están agarrando preocupaciones que no tenía. Y decidí que iba a venir cuando me sacara los zapatos del gobierno y estuviera más cómodo, más normal, para gozar el paisaje y sentir las historias que la gente vuelca. Comenzamos ya a dibujar el árbol genealógico de José, en el que destaca una historia de emigración que ha marcado el rumbo de esta familia. Por eso hemos pedido su colaboración a Óscar Álvarez, experto en emigraciones vascas. José Mújica, que nace en 1935 en Montevideo. José Mújica, pero que creo que ellos dicen Mujica. Sí, porque la pronunciación de los apellidos cuando llegan a América, apellidos vascos, suele cambiar. Y ahí llaman siempre Mujica. Es una cosa muy típica porque cuando uno va intentando explicarles las diferencias, dicen que no, que siempre ha sido Mujica y se queda así, ¿no? Perfecto. Bueno, pues José Mújica es hijo de Demetrio y de Lucy Cordano. Lucy Cordano, que aquí tenemos otra de las
peculiaridades habituales en Uruguay y también en la zona de Buenos Aires, que es italiana, de origen italiano. Exactamente, porque la gran inmigración que llega al Río de la Plata, Uruguay, Argentina, son italianos. De hecho, hoy en día se calcula que si hay 50 millones de italianos en Italia, hay aproximadamente unos 60 millones de italianos en Latinoamérica. El primer censo que tenemos noticia que se hizo en la ciudad de Montevideo fue en 1888. Y en ese momento más de la mitad de la gente hablaba italiano. Simplemente te tienes que ir a la selección de Argentina, a la selección de Uruguay, a la lista de apellidos, y en los apellidos históricamente más importantes son los italianos, los segundos los vascos, y de ahí para abajo, ¿no? Demetrio, que no había nacido en Montevideo, sino en una población de la zona de Florida, es decir, tierra adentro, muy lejos de Montevideo, era a su vez hijo de José Cruz Múgica Cipriani y Eudoxia Zoé. Lo que es interesante es que este cruz sí nos indica que es de familia vasca, porque no sé por qué razón, pero los vascos en aquel momento en el Río de la Plata son los únicos que incluyen el nombre de cruz en nombres masculinos, ¿no? Hay Juan Cruces, José Cruces, Francisco Cruces, ¿no? Y puede ser un indicativo de que efectivamente eran una familia vasca. Pues este Cruz Múgica Cipriani era a su vez hijo de Francisco Múgica Yeregui y de Catalina Cipriani o Cipriani o Cipriano, aparece de varias maneras, que es otro apellido italiano, pero esta es nacida en San Sebastián y él es nacido en Tolosa. Estos son los que van a América. Estos son los dos. Bueno, no es extraño que haya donostiarras de origen italiano. De hecho, bueno, gente conocida de Guipúzcoa, vamos a ver, Pío Baroja, era Pío Baroja Nesi, también de familia italiana. Es decir, realmente hay una colonia de italianos de tiempo muy antiguo. De hecho, en toda la costa vasca y en las grandes ciudades, en los grandes puertos, sabemos que hay colonias de inmigrantes, colonias de marinos. Miguel, ¿qué sabemos del bisabuelo Francisco y de la bisabuela Catalina? ¿Cuándo se casan? Se casan en 1840 en San Sebastián, en la iglesia de San Vicente. Y de ahí a 2 años emigran para Uruguay. ¿Era normal casarse de jóvenes en aquella época? Sí. Normalmente las mujeres con 20, a partir de 20, y los hombres con 20, 22, 23, en la mayoría de los casos. Se casan muy jóvenes, que es algo relativamente habitual en esa época, porque no son agricultores propietarios. Es decir, los jornaleros se casan jóvenes porque no dependen de la herencia que va a dejar el aitá cuando decida quién es el que va a heredar, no dependen de conseguir un buen matrimonio. Entonces, esto es algo que es bastante característico, bien de las villas, como es este caso, Tolosa, San Sebastián, o bien del mundo rural cuando se trata de jornaleros. El primer pensamiento que a mí me llega de Pepe cuando dice que qué situación tenía que haber aquí tan dura para que abandonen una tierra tan linda. Claro, la tierra es linda cuando te queda una parte, pero aquí existía, el caserío estaba vinculado, y para que saliese adelante como empresa no se podía repartir entre todos los hermanos. Aquí es obvio que no hay para todos, y por eso ha habido migración desde el siglo XVI que conocemos y ha continuado, ¿no? Se estipula un menú muy concreto. 2 meses comiendo lo mismo todos los días. Bueno, 2 meses comiendo, ya empezando por ahí, para mucha gente puede ser importante, ¿no? Cuando se inicia las festividades del 1 de mayo, se dicen discursos en 4 o 5 lenguas, porque los trabajadores que hay son... Veo que desayunan una copa de aguardiente y galleta. Y habrá vino posiblemente todo el tiempo, y es muy poco habitual que tengan agua, y si hay agua siempre es mezclada con vino. Sé que es un señor que le fue muy bien, que hizo mucha plata, porque cuando se murió tenía un panteón que está hasta el día de hoy en granito rojo, y eso costaba mucho. Uruguaiko presidente hoia etorri da hemendik bizita iken? Bai. Da? Ordu Hau guste zaion. Gusteiako hau. Bai. Duda. Por lo menos era hábil para enamorar a chicas que tenían mucha plata.
Para situar a los antepasados de nuestro Mujica, hemos recurrido a Josecho Zufiaurre, un etnógrafo que conoce al dedillo la zona rural de donde proceden. Aquellos eran caseros, labradores, ganaderos, en fin, lo que era un caserío, ¿no? Hoy la vida del campo ya resulta dura, pero hace siglos, cuando no existía la maquinaria que ahora facilita numerosas labores y todo el trabajo se hacía a mano con la ayuda de animales, las condiciones eran extremadamente severas. ¿Cuál es el modus vivendi de esas familias? ¿Viven de lo que les da el caserío, de lo que les da el baserri? Se vivía del producto que se conseguía en el propio caserío, tanto vegetal como animal. ¿Qué animales tenían? Pues aparte de las vacas, para pues criar terneros, tener leche, etcétera. Aparte de eso, pues tenían cerdos. Y después, pues se cosechaba mucha alubia. La comida, pues, pero no solamente en 1700, hasta 1930 y 40 he conocido yo. Alubia todos los días. Y el aceite era el pedazo de tocino del cerdo que se había matado. El pan se hacía en casa. Estamos ante una gente humilde que trabaja de sol a sol, porque esta gente para el martes a la tarde ya había cumplido la jornada de 35 horas. Hombre, se había cumplido, vaya que sí, vaya que se había cumplido. ¿Y luego se levantaba tempranísimo porque la comida del ganado, que es la hierba, se corta diariamente. Y cuando estas familias logran ahorrar unos dinerillos, ¿hacen lo posible por salir del baserri e irse a la localidad próspera más cercana? En 1860, entre 50 y 60, ya se hace el ferrocarril de Irún hasta Madrid. En esas fechas se instala la primera fábrica, diríamos, no ferrería, sino fábrica ya más moderna, con un alto horno, en Beasain, la actual CAF. Y entonces sí empiezan a salir a trabajar esas fábricas. Quizás ser como tractor ya industrial, ¿no?, de la zona. Exactamente. La aparición de la primera industria, el avance que supuso la llegada del ferrocarril y el haber conseguido ahorrar para probar suerte en la ciudad hizo que muchas familias, entre ellas los Mújica, dejaran atrás el campo. Francisco había nacido en Tolosa y su padre también había nacido en Tolosa. Como dato curioso, en el siguiente documento que tenemos, que es el de la boda, aquí consta cómo es sereno. Francisco es sereno en ese momento. Y sabemos que en 1821 su padre era el encargado del alumbrado de Tolosa. Y bueno, la curiosidad es que en ese momento Tolosa, estamos en 1821, entonces Tolosa se encendía con 50 farolas de aceite y mecha de algodón. Y estaba obligado a encender en 20 minutos las 50 farolas y mantenerlas encendidas, y luego al mismo tiempo, además, dependiendo de la luna llena, no tenía que encenderlas. Es decir, en cuarto creciente, cuando estábamos en cuarto creciente, durante 6 meses del año no tenía que encenderlas. Es más complicado de lo que dicen, porque alguien le tenía que poner combustible a las lámparas. En algunos lugares se usaba el aceite de soya, algún refinado de la grasa de las vacas, que era muy abundante. Claro. Pero no sabemos. Y alguien tenía que recortar las mechas. Claro. Así, no era solo encender, había que mantener los faroles, me supongo. Y era complicado. Por eso aparece la palabra de guardafarolista, no claro. sereno. Bueno, yo tengo que decir que con todo esto de el sereno, el farolero, he aprendido una cosa que desconocía. En el 18 Carlos III es el que en Madrid, al hilo de esto que comentabas, dotar de servicios, esta idea ilustrada de dotar de servicios a las ciudades, crea esos faroles de alcohol y mecha de algodón como los que había en Tolosa, como los que encienden los Mújica, y el responsable de esos faroles es también el que tiene que dar la hora y decir el tiempo que hace. Entonces va, pues la 1 y lluvioso, la 1 y sereno, y como en Madrid llueve poco, sereno era lo que más decían, y al final estos hombres se quedaron con el nombre de serenos. Era muy habitual que los ayuntamientos tuvieran este tipo de servicios en Guipúzcoa en ese momento.
Ten en cuenta que Tolosa era la capital de Guipúzcoa, ya eran unas grandes ciudades del territorio, ¿no? Sí que era habitual hasta cierto punto, es decir, en pueblos pequeños no, es una cosa más tardía, pero sí que en los núcleos urbanos, pues esa modernización ya se había llevado desde el siglo XVIII, la idea de meter pues, los faroles, de meter servicios, de traer el agua a las fuentes, de poner, por ejemplo, en estos momentos cuando empiezan a llegar los relojes, los relojes públicos, que son grandes cambios porque la gente permite de repente saber a qué hora del día están sin tener que depender del sol o de otro tipo de cosas, ¿no? Son elementos de modernización de la vida cotidiana muy importantes. Ahora resulta curioso ver como innovaciones esos elementos que están integrados en nuestro día a día. Los relojes o las farolas, por ejemplo, que supusieron el paso del sector primario al de servicios para los mújica. Es el momento en el que en Europa se da esa reconversión. Éramos una sociedad en la cual 9 de cada 10 personas vivían en el campo y pasamos en un siglo a ser una sociedad en la cual ya hoy en día vive más gente en la ciudad que en el campo, hace ya bastante tiempo, ¿no? Francisco Mújica, el padre, es decir, el emigrante, el bisabuelo de José Mújica, es un ejemplo de esto. Primero ha emigrado de Tolosa a San Sebastián, es decir, hay una migración interna. Hay muchos emigrantes, por ejemplo, en Vizcaya, que sabemos que primero emigran a Bilbao o a la margen izquierda y luego dan el salto. Es decir, hay un proceso de recolocación y las salidas pueden ser o ir a las ciudades, una emigración interna o una migración a América, que es una salida que en aquel momento realmente atractiva, ¿no? ¿Es usted español? Somos vascos. De una tierra de vinos. Iremos a California o a Oregón. Cultivaremos la uva. ¿Tienen tierras ahí? Compraré una parcela. Gracias mil, señor... ¡Escudo! Sí. Entonces, en este caso, es muy posible aventurar o pensar que cuando él piensa emigrar no con esa idea de atractivo, como fue Iparraguirre, de ir a tener una bajada con miles de ovejas, que lo intentó, sino posiblemente hay una ciudad como Montevideo, donde, bueno, pues una ciudad más grande, en la que posiblemente había sitio para serenos, sitio para alguien que hiciera faroles o sitio para cualquier tipo de oficio que fuera urbano o importante. Hay mucha migración, por ejemplo, entre Donostia de chocolateros, que tienen mucha fama en Uruguay, artesanos de todo tipo, zapateros, por ejemplo los de Sparren, que es un lugar en Iparralde con mucha tradición en zapatería, lo que hacen es emigrar en masa, van a Uruguay, van a Argentina, van a Chile, van a Cuba, pero no van a cultivar, van a producir zapatos. O sea que podemos decir que eran trabajadores cualificados, que iban a algo ya muy concreto. Exactamente, además en un lugar en el cual había una demanda. Claro, Montevideo se había creado 40 años antes, es el fines del 18, empezó siendo 4 casas, pero en el siglo XIX pasa de ser una ciudad de 5.000 habitantes a tener aproximadamente medio millón a final de siglo. Es decir, es un crecimiento urbano importante, con todo lo que eso exige. De hecho, el propio Francisco sabemos que poco antes de irse aún estaba trabajando también en cosas de hostelería, estaba siendo también posadero. Es otro oficio que efectivamente sabían en América tiene futuro. Es decir, los que van necesitan un sitio para estar. En Estados Unidos hay pastores vascos, pero hay vascos que van a ofrecerles el servicio del hotel a los pastores, es decir, el alojamiento es importante. Así que, animados por ese espíritu emprendedor y por la tierra de oportunidades que parecía ser América, Francisco Mújica y Catalina Chipiriani, los bisabuelos de José Mújica, decidieron cruzar el Atlántico en 1842. 2 años después de casarse, saltan a América. Y a mí es una fecha que me parece rara, porque en 1842 está prohibida la emigración a América. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, técnicamente lo está. España no ha reconocido la independencia de las colonias americanas, no lo hace hasta el año 53, con lo cual técnicamente son provincias rebeldes, con lo cual legalmente nadie puede pedir un pasaporte para emigrar a esos lugares. Pero el año 42 es interesante en Guipúzcoa en concreto, y es una suerte que tengamos esta fecha porque tenemos la documentación de esta emigración. Al acabar la guerra carlista, el gobernador de Guipúzcoa, viendo cómo está la situación del país, es año 40, hace un decreto que es absolutamente excepcional. Viene a decir que va a conceder de manera totalmente gratuita y totalmente a todo que lo quiera pasaportes para emigrar a América a aquel que lo pida, fundamentalmente por la situación en la que ha quedado el país después de la guerra, es decir, situación de destrozo, con mucha gente que quiere escaparse, con un problema económico grandísimo después de todo el descoque que ha habido en años de guerra. Y es una ventana de unos 2 años, entre el 40 y el 42, en el cual solamente en Guipúzcoa tenemos registros de gente que pide pasaportes y que va a América. Y efectivamente este es uno de ellos, pero en todo caso, fuera legal, fuera ilegal, sabemos que durante la guerra, en este momento y después, la emigración en este momento, fundamentalmente en Río de la Plata, es importantísima. El impacto migratorio era tremendo. Sabemos por algunas crónicas periodísticas que cuando se inicia
las festividades del 1 de mayo se dicen discursos en 4 o 5 lenguas, porque los trabajadores que hay son... Hay comentarios de escritores de la época, periodistas incluso, argentinos y eso, y hablan de la presencia de vascos que llevaban tareas adelante y eso. De hecho, en la década de los 40, entre el 40 y el 50, Montevideo lo llaman la etapa vasca de la emigración, o la etapa de los barcos de vela, porque realmente el gran aporte migratorio de esa época son vascos del norte y del sur, que llegan en estos barcos de vela. Ellos viajaron en la fragata Chateaubriand. Entonces, claro, esas fragatas todavía no tenían vapor, toda vela. Entonces, cuando la gente ve las fotos de esa época, de pasajes, claro, se echa para atrás, porque todavía no hay ninguna chimenea. Ahí van a verla, luego calculamos que del orden de 2 meses tardaría el viaje. Bueno, pues aquí tenemos precisamente una de aquellas fragatas francesas, la bandera lo deja bien claro, en el puerto de San Sebastián. Bueno, es pequeño, podía transportar a poca gente, hay que pensar también que en los 2 meses de viaje había que llevar también la alimentación para la gente que iba dentro, es decir, que realmente era un transporte, aparte de incómodo, realmente caro, es decir, hay que pensar que quien en aquel momento decidía dar el salto de ir a América, pues tenía que hacer una inversión fortísima. ¿El caserío está habitado? ¿Vive gente? Sí, vive un matrimonio, Pedro María Lústiza y su esposa, se apellida, por cierto, Mújica. ¿Qué me dices? Sí. ¿No será pariente? El ejercicio de la paciencia suele tener premio y después de muchas horas indagando en los archivos, conseguimos encontrar joyas como esta, el contrato de embarque de los bisabuelos de José Mújica. Y es el contrato, pasajes, 17 de febrero de 1842, es la obligación, 1.500 pesetas, pagó Francisco Mújica Yeregui para poder ir en el barco. Sí, de hecho sabemos que Francisco, Catalina, cuando hacen el viaje se llevan a 2 hijos que ya han tenido, uno de 1 año y medio y una de 7 meses, y también a una hermana de Catalina, y pagan por el pasaje de esos 3 adultos y 2 niños, 1.500 pesetas, que en aquella época era una cifra exorbitante. Un poco para calcular, podía ser el salario de 1 año. Luego aquí también dicen si iban en el entrepuerto o en la cámara, ¿no? Que sería como primera clase y segunda clase aproximadamente. Sí, había 2 clases. Los nuestros eran de entrepuente y otros de cámara. Y se estipula un menú muy concreto. 2 meses comiendo lo mismo todos los días. Bueno, 2 meses comiendo, ya empezando por ahí, para mucha gente podía ser importante, ¿no? Pues había que tener una alimentación que aguantara en el barco, que no se pudiera y que más o menos fuera lo suficientemente equilibrada con lo que sabían entonces, ¿no? Y bueno, pues dentro de lo que cabe, pues sí que es cierto que hacen una alimentación más o menos abundante. Lo que sea abundante es interesante porque mientras el pasajero coma, no se va a quejar. Tú mira por qué todavía hoy en día, aunque tengamos los aviones de los aviones low cost y demás, en los de larga duración no quitan la comida porque saben que el tiempo que uno esté comiendo no se va a dedicar a perder el tiempo y a preocuparse y a montar algún tipo de problemas, ¿no? Veo que desayunan una copa de aguardiente y galleta. Sí. Y habrá vino posiblemente todo el tiempo y es muy poco habitual que tengan agua y si hay agua siempre es mezclada con vino. Nos parece extraño, pero en aquel momento los médicos recomendaban que hasta los niños tomasen vino en vez de agua, tomasen alcohol en vez de agua y tiene su lógica. Es decir, el agua si no está tratada no tiene, pues puede tener gérmenes y realmente es problemática, ¿no? En cambio, lo que tenga alcohol, pues el alcohol sabemos que mata los gérmenes. Aquí, por ejemplo, pones dos típicas menús, uno de un barco francés o de una corbeta española. Son muy similares, si te das cuenta la base es fundamentalmente legumbres, puchero con legumbres, sopa de legumbres, guisado, legumbres guisadas, es decir, legumbres en la comida, legumbres en la tarde y en el almuerzo sopa, que fundamentalmente con legumbres, ¿no? Y realmente en ambos es igual. Luego, pues carne fundamentalmente tocino o carne que esté ahumada, carne que se pueda conservar. O el bacalao es importante, el bacalao salado tiene una conservación muy grande, con lo cual es legumbres, bacalao, carne, y luego la galleta. La galleta es, no es lo que pensamos hoy que son las galletas, es decir, estos dulces, ¿no? Era pan retostado, con lo cual no tenía nada de agua, y se conservaba mucho más tiempo. Una dieta, desde luego, no muy variada, pero bueno, en ese caso era abundante. Aunque monótona, esta dieta conseguía que los pasajeros del Chateaubriand llegaran a Montevideo en buenas condiciones. ¿Qué diferencia hay entre ir en entrepuente o proa o ir en cámara?
pues como hoy en día ir en turista a ir en business, en primera, es decir, es lo mismo, es comodidad, en entreplanta, en la parte más baja, vas a compartir una sentina, tendrás pues igual posiblemente pues camas 3, 4 una encima de otra, tienes que compartirlo con toda la gente, que tienes poco espacio, la calidad de la comida es menor, los servicios que te ofrecen son menores, es decir, es eso, ¿no? De hecho, los países americanos, cuando tienen que hacer listas de migrantes, nunca incluyen a los de primera, nunca los incluyen como inmigrantes. Se entiende que el inmigrante hace el esfuerzo justo para trasladarse y entiende que la persona que da en primera pues es un turista, por decirlo de alguna manera. Sí. Está claro que Francisco y Catalina no embarcaron rumbo a Uruguay de vacaciones, como demuestra el exigente contrato que tuvieron que firmar antes de partir. En el contrato participan, pues por una parte Francisco Múgica y por otra parte Manuel Echenique Bordandía, comisionado, es el comisionado para el pago de este pasaje a Montevideo, ¿no? Este comisionado es lo que luego acabará llamándose agente de migración. Las grandes compañías que se encargan del transporte, las compañías marítimas o incluso empresas comerciales o simplemente empresarios que están en Uruguay y en Argentina y que quieren mano de obra, necesitan, lo que hacen es pedir e intentar que esos comisionados le encuentren gente y financiarle el viaje a cambio de tener pues eso, empleados seguros, ¿no? Y claro, aquí lo interesante es eso, como se ve que efectivamente no tiene acceso al dinero al momento para pagar, pero claro, lo importante no es tener el dinero, sino tener acceso a que te puedan dejar el dinero, es decir, esa financiación que es muy importante para explicar la inmigración. ¿Para qué era necesario el contrato? Si con el pasaporte es suficiente. Claro, no conseguías el pasaporte si no tenías este contrato. Tú tenías que tener el trato, este trato cerrado ya con las personas de Montevideo que te llevaban allí, que eran los que ponían el barco. Entonces, sin esto y sin haberte hipotecado y haber dicho claramente en cuánto tiempo ibas a pagar esas 1.500 pesetas, en este caso es un año. Ese fue un tipo de migrante en esa época. Más adelante va a haber grandes propietarios de tierra que traen inmigrantes y le venden pedacitos de tierra a plazo. Es una colonización del país hecha por vía privada. Y eso fue muy importante. Los bisabuelos de mi madre vinieron así, de Italia. Los Cordano. Sí, vinieron a trabajar y fundaron una colonia. Huir de unas condiciones muy duras o aspirar a construirnos una vida mejor suelen ser los dos motores de la emigración. Como emigrante me fui a otras tierras. Lo cierto es que bueno, ambos elementos se entrecruzan, ¿no? Pero sí que es cierto una cosa, es decir, hay que pensar que la gente que emigraba a América no podía ser la gente más pobre, no podía ser la gente más miserable, porque tener acceso a que te puedan financiar para el viaje 1.500 pesetas, que es una cantidad desorbitante, está fuera del alcance de muchas personas, ¿no? Hay un balance, ¿no? entre una situación que efectivamente estaba empeorando en el País Vasco y por otra parte tenemos un país emergente, un país en el cual hay tierras disponibles, donde hay una economía que está en auge, donde hay necesidad y atractivos para que la gente vaya y pueda desarrollar su trabajo, su industria, no solamente campesinos, sino gente con oficios que van a las nuevas ciudades. Entonces, haciendo un balance entre ambos, pues vemos que para muchos vascos en aquel momento ir a América era una oportunidad factible y además muy atractiva. Y esto es un ejemplo de cómo esta familia decide endeudarse por una cantidad muy grande porque efectivamente lo que ve o lo que interpreta es que yendo a América va a estar viviendo mejor que aquí. A pesar de tal convicción, no hay que olvidar que ese viaje de 2 meses hipotecaría la vida a miles de emigrantes. Comprometerse por unas cantidades tan grandes que se iban a pagar a posteriori muchas veces no les tenía un poco pillados, es decir, no muchas veces se convertían en casi esclavos para poder trabajar, para poder pagar esto. Efectivamente, hay una casuística muy grande, ¿no? De hecho, hay casos en los cuales vemos gente que prospera y casos en los que efectivamente pues acaban en la indigencia. De hecho, los primeros Euskal Etxea que se crean en América, en Estados Unidos, en Uruguay, Argentina, Cuba, tienen como objeto proteger a los emigrantes que justamente no han conseguido dar ese salto hacia la prosperidad, ¿no? Sí que ocurre. Y de hecho es una práctica que no es inventada
invento nuestro, se lleva aplicando en Europa desde épocas coloniales. De hecho, en Estados Unidos llamaban los esclavos bajo contrato. De hecho, ese tipo de prácticas las tenemos hoy en día también. O sea, mucha gente que llega de Sudamérica, de los países del este, hasta nosotros con contratos, luego nos encontramos en la prensa con que trabajan prácticamente como esclavos durante mucho tiempo. Sí. No, efectivamente, digamos que en emigración hemos inventado poco. Es decir, estamos repitiendo pautas que solamente la diferencia es que nosotros recibimos y antes enviábamos, ¿no? Así todo, aunque la gente era consciente de que había ese riesgo, no por ello dejaban de emigrar. Siempre lo he sabido, voy a la América para hacerme millonario. Este señor pudo haber llegado por el año 43, más o menos. Exactamente en el año 42 sale de aquí. Salió de Guatemala para entrar en Guatepeor, porque el Uruguay estaba en una guerra que duró 10 años, con la capital sitiada. Sí, es un periodo muy duro de la historia, se llamó la Guerra Grande. De tu abuelo no le llega a usted más historia de cómo salen de aquí, por qué embarcan, por qué escapan de aquí? Yo ni lo conocía a mi abuelo paterno. Trabó relación sentimental con una joven que era descendiente de antiguos brasileros, tenía 4 o 5 mil cuadras de campo. ¿Y a qué se dedicaba con todo ese campo? Ganadería y ovejas, lana. Hizo dinero, se hizo con unas tierras, tenía ganado. Sé que es un señor que le fue muy bien, que hizo mucha plata, porque cuando se murió tenía un panteón que está hasta el día de hoy en granito rojo y eso costaba mucho. O sea que la cosa le fue bien. Le fue bastante bien. Por lo menos era hábil para enamorar a chicas que tenían mucha plata. Que era otra forma de hacer la herencia un poco... Pero la verdad engordar la herencia. Pero la verdad que él la cuidó y multiplicó. Y luego su padre, o sea, los hijos de su abuelo. Mi padre y los hermanos, cada cual heredó un pedazo de tierra. Unas 800, 900 hectáreas. Y allá hubo una crisis muy grande por 1929, 1930, cuando la gran crisis mundial. Y allí se desbarrancaron varios. Ese negro episodio obligó a muchos a volver a empezar de cero e impulsó otra corriente de emigración interna. Mi familia cuando arranca no tenían otra cosa que el trabajo y algún pedacito de tierra pequeño que habían comprado en Montevideo. ¿Y usted sigue apegado a la tierra? Sí, yo sí. Nosotros vivimos en las afueras de la capital, allá le llamamos chacra. Durante algunos años estuvimos trabajando con mi compañera, íbamos directamente, vendíamos a la gente y eso, producíamos flores. Teníamos invernáculos de flores, alguna verdura, alguna otra cosa también, y algo de eso hay todavía. Y ahora estamos haciendo una escuela agraria, y tratando de impulsar una escuela agraria, porque la gente que trabaja en la tierra está en términos de edad bastante vieja. Los uruguayos no les gusta trabajar sobre todo en huerta, lo que ustedes llaman huerta. Y si seguimos así, la verdura la vamos a importar de China en bolsita. Y hay un campo para trabajar en eso. Retomamos el viaje hacia las generaciones más antiguas de nuestros Mújica, los que hundían sus raíces en la tierra húmeda del Goierri guipuzcoano. Sabemos que Francisco Mújica, el bisabuelo de José Mújica, de nuestro protagonista de hoy, había emigrado en 1840, él era de Tolosa, su padre, sin embargo, Juan Bautista, es de Azpeitia, o sea que la familia
en estas dos generaciones es viajera, pero es que además él, y vamos a buscar el hueco por aquí arriba, desde hacía 5 generaciones la familia procede de Astigarreta, y el primer Mújica que tenemos documentado es un Pascual Mújica, que vienen de Astigarreta, que es un barrio de Beasain. O sea que más o menos desde 1580 tenemos a Pascual Mújica en Astigarreta. Tenemos este caserío, que es el caserío Mújica en Astigarreta original. Es decir, estos Mújica salen de este caserío. José, ¿alguien de su familia le habló de esta posible procedencia de Guipúzcoa? No, de procedencias me dieron, me llevaron una vuelta el escudo de la familia, digo yo que será el escudo, lo tengo ahí en una foto, ahora veo que el escudo, se ve que los reyes no tenían otra forma de hacer plata y repartían escudo a diestra y siniestra, porque hay por todos lados. ¿Tiene usted una buena colección de apellidos vascos? No, todos estos apellidos vascos están en el Uruguay. Todo. Mújica, Yeregui, Dígoras, Arocena, Echeverría, Aizpuru. Arocena es una avenida famosa. Aizpuru. Sí, existen. Arregui. Erauskin. Todos esos apellidos están. Lo que me queda claro de que es un apellido bastante común acá. Lo que está claro es que los Mújica se han movido mucho hasta llegar a Uruguay. Sin duda. Y a partir de ahí cuenta usted la historia. Y por lo visto se siguen moviendo. También. Hasta aquí llega nuestra aventura en compañía de José Mújica, un compañero de viaje de auténtico lujo. José Mújica, le quiero hacer entrega de este humilde regalo, una carpeta que incluye todos los documentos que hemos ido encontrando después de investigar en los archivos sobre sus antepasados, de aquellos bisabuelos que partieron hacia Uruguay y todos sus antecesores. Bueno, muchas gracias. Lo guardaré con mucho afecto. Gracias en nombre de todo el equipo por dedicarnos este trozo de tiempo tan valioso en este viaje suyo a Euskal Herria. Bueno, Casco. Es un gusto y un placer comunicarme con el pueblo vasco a través de ustedes. Rastreamos ahora el barrio de Astigarreta en Beasain. Aquí se encuentra el solar del que procede la familia de José Mújica, porque en Astigarreta la familia Mújica habitó durante 6 generaciones varios de los caseríos que se dispersan por esta ladera. En un pañuelo hay Mújica, aquí Goicoetxe, abajo Lache, de Erromarategui junto a él. Pues, no se iban muy lejos de casa. Vivían todos muy juntos. Y llegamos por fin al caserío originario, donde hoy reside la anónima de este capítulo, una Mújica que podría ser familia de José. El caserío Mújica. O sea que de este caserío, aquí vivirían 4, 5, 6 generaciones las que fueran de Mújica, después pasan a Azpeitia, después pasan a Tolosa y después hay un bisabuelo que coge un barco y se va a Uruguay y da origen al protagonista de este capítulo nuestro, que es el expresidente de Uruguay, José Mújica, ¿no? Exactamente. Josécho, ¿el caserío está habitado? ¿Vive gente? Sí, vive un matrimonio, Pedro María Lustiza, y su esposa se apellida, por cierto, Mújica. ¿Qué me dices? Sí. ¿No será pariente? No tenemos por qué pensar ni sí ni no, porque no se ha hecho la genealogía de esta señora. Entonces podría ser. Es de un caserío que está de aquí a poco más de 1 kilómetro. Teniendo en cuenta que los Mújica anduvieron de caserío en caserío dando vueltas, ¿no? Podría perfectamente ser, no lo sé. Hasta que no se haga esa investigación, desde luego, no podemos decir que no son parientes. Exactamente. O sea, que se llama Rosario Mújica. Sí. Qué bueno. Pedro Mari, hemen aita eta aitite bizi ziren hemen ja, baserri honetan. Bai, etorri ziren honea. Da zuek, Rosario, noiztik zauzi hemen bizitzen? Ni 26 urte izan ziki. Eskondu bintik, ni berz hemen jaiota. Zu hemen jaiota, da zuia eskondu zinen, ez da? Hori da. Uruguaiko presidente hoia etorri da hemendik bizita egiten?
Bai. Da? Ordu eta pasa... Zer kontari ibili zinen hemen zuen artien? Bueno, zekon... Bizkat, batiba gehiena, bizti modu, lehen zangaletik hau sartzea gambi egin. Hemen bintzat, makindagi lan haitiko taldapat giela, lehen gana okinda, kosetxa bertan itetzala laurea dana, eta gana du esentea, oan gana du kendu horrek eta makinak hertziko eta leku txarrak, guztua galtzen. Bai. Ikusten pixka gambara eta ikusi. Bai, esaten zonbeak, harrituta gehitu zala gambarekin. Guztua da, bilik. Karo, 16. gizaldiko gambarea da. Gustatu zitzaion? Gambara gustatu zaion? Bai, bea periodikon adierazi zon, hemengo gambarea gustatu zaiola ikaragarri. Estando allí, ¿cómo no íbamos a subir a ver ese desván? Gustatu zaion? Bai, guztua, egi izan, nire aquí, beha Andrea eta hanek benkatzi bilin ikuskaten. Poste egin ez nio Andrea. Hau guste zaion, gusteiakon hau? Bai, dudaipe. Pascual Mújica es el primer Mújica que tenemos documentado hacia 1580 en este caserío. O sea que el caserío también puede ser de la misma época igual. Perfectamente. Además, lo demuestra, yo creo, estamos ante uno de los clásicos ensamblajes de los caseríos del siglo XVI. Esto es lo que queríamos oír, una fecha concreta. Por fin hemos pisado la tierra donde se hunden las raíces vascas del expresidente de Uruguay, tierra guipuzcoana, por cierto. Aquí, en el barrio Astigarreta de Beasain, entre las paredes del caserío Mújica, vivieron los antepasados de José Mújica hace casi 500 años. Misión cumplida. Son jóvenes, tienen tiempo el amor. Si son veteranos, denle tiempo a la amistad. Pierdan tiempo en cosas que no generan plata, pero que le dan ganas de vivir. Con esta certeza tan necesaria y que tan a menudo olvidamos, nos despedimos hoy. Nuestra nave volverá a navegar en una semana hacia donde nos lleven los apellidos de nuestro próximo protagonista.